Hola, soy Tabata de Identifica un Narcisista. Hoy quiero hablar sobre un tema un poco más cultural, en torno, digamos, al narcisismo. Resulta que el 80% de los casos en el mundo de narcisistas son hombres, dicen. Hay mucho debate en torno a esto. Y yo creo que sí es verdad, porque la forma en que han educado a los hombres en varias generaciones, les ponen mucha responsabilidad encima que termina por hacerlos también cerrarse en esta burbuja. Además de que les ponen mucha responsabilidad encima, culturalmente a los hombres se les educa como personas fuertes que no tienen derecho a sentir, a sufrir. Entonces, ¿qué pasa? Desde chiquitos les están con esta historia de tú no puedes llorar, o los hombres no lloran, o ustedes no tienen por qué sentir. Y es la manera más fácil de hacer que una criatura se cierre a los sentimientos. Hay un psicólogo que está publicando un libro que se llama Narcissist Epidemic, que aquí abajo puedo poner el link. Habla justamente de esta ola de narcisismo que está surgiendo en todo el planeta. Es muy peculiar ver cómo está surgiendo. Él no habla precisamente de esto, pero esto es algo que yo estuve meditando el otro día. O sea, si se fijan, por ejemplo, nuestros padres, que son baby boomers, la mayoría, que nacieron entre los 40 y los 50, que son, digamos, los hijos de la Segunda Guerra Mundial. Ellos fueron criados por personas de principios de siglo, o sea, nuestros abuelos, que se fijaban mucho en el que dirán, en el que dirá papá, que dirá mamá, que dirá la gente. O sea, era muy importante el tema de qué dirán los demás. Entonces se educaba a los niños con mucha rigidez. A las niñas, o sea, ya sabes, no te puedes sentar así, tienes así. ¿Se acuerdan el manual de Carreño? O sea, cosas por el estilo. O sea, eran cosas muy, muy estrictas. Y en el caso de los hombres, a estos chiquitos los educaron con el tema de no, los niños no lloran, ustedes no pueden sentir, ¿no? Entonces, ¿qué crearon? Crearon hijos narcisistas, ¿no? Que esos hijos narcisistas nos criaron a nosotros, la generación X y la Y. Muchos de estos padres sí resultaron ser narcisistas por el tipo de educación que les dieron. Si se fijan, la generación de nuestros papás casi no saben pedir disculpas. Son gente que ve muy mal los errores porque los educaron así. Equivocarse estaba fatal. Entonces es gente que toma muy mal los errores. O sea, yo lo he visto en mi madre y mi padre, sean o no narcisistas, o sea, pero tienen mucho esta cosa de que les cuesta mucho trabajo aceptar un error. Y eso es verdad. Y culturalmente hablando, como les digo, la forma en que se educa a los niños es una forma muy, muy, muy efectiva de crear narcisistas. Es decir, o sea, ese tema del macho. O sea, revisemos cómo es el machismo en Latinoamérica. El machismo en Latinoamérica, yo siempre he dicho que un caballero en México es aquel que te abre la puerta mientras te apuñala por la espalda. Esa es una frase que inventé antes de descubrir que existía el trastorno de personalidad narcisista. Pero ahora que me fijo en los métodos de conquista de muchos de estos narcisistas, que son totalmente caballerosos. O sea, yo tengo un caso de uno de los narcisistas anteriores que me topé. O sea, no, un día no me trajo 12 flores, me trajo 50 flores. O sea, era un florero de este tamaño, no, así explotando de rosas. O sea, son espléndidos, como en este tema así muy tipo Mauricio Garcés, ¿no? En ese tema de muy conquistadores, pero es una conquista falsa, ¿no? No es una conquista de corazón, porque ellos han sido criados para no sentir. O sea, es como si sintieran algo auténtico, serían desvalidados, serían rechazados por la sociedad. Es un poco la connotación de educación que se les dio cuando estaban pequeños. Y creo que esta raíz cultural es muy importante para entender por qué últimamente está este Narcissist Epidemic por todos lados. O sea, no nada más eso, porque ahora también estamos en la era de las redes, en donde todo mundo es un pequeño rockstar de su propio canal, de su propio Facebook, de su propio Twitter, ¿no? El selfie por aquí, selfie por allá. O sea, todos estamos como imitando patrones muy narcisistas, no que todos seamos narcisistas, pero está muy cool ahora ser cool y personal y frío, ¿no? O sea, vean a quién están idolatrando la gente joven, ¿no? Son prototipos perfectos de narcisismo. Este doctor que escribió lo de Narcissist Epidemic, le preguntaban el otro día, ¿dónde hay más narcisistas? ¿En los adultos o en los jóvenes? Él dice que en los jóvenes. Por supuesto que va a ser en los jóvenes, porque nuestros abuelos tuvieron, bueno, ¿se acuerdan las familias como eran antes? O sea, las familias de nuestros padres eran de 8 o 9 hermanos, o sea, con más razón también hay más hijos narcisistas ahí, que vivieron muchos desatendidos, digamos, emocionalmente hablando, ¿no? O abusados, porque pues era tanta la peña que había que de domar, o sea, que pues claro que las madres se volvían neuróticas y no tenían alguna ayuda, ¿no? Pero cada uno de estos tuvo al menos
o sea, tuvo al menos 2 hijos por cada uno. Entonces, si vamos multiplicando, y recuerden que un padre narcisista siempre va a dar al menos un hijo narcisista. Entonces, claro que ahorita hay más jóvenes narcisistas. Porque pues si ven la cadenita de dónde venimos todos, claro que hay más narcisistas en la juventud. Pero aquí lo importante sería como detectar, aparte de esta conducta abusiva, esta conducta de abandono digamos, digamos, endioseamiento de los hijos, porque ahora eso se está dando mucho en la generación X, los hijos de nosotros. Estamos, a veces yo veo cómo crían algunas amigas, son niños que están demasiado consentidos, también es un extremo que no está bien, o sea, de pasar de un abuso extremo como el que tenían los baby boomers a la que tenemos ahorita, estas generaciones, es un contraste, pero ambas son situaciones de fábrica de narcisistas. Entonces, es un punto que quería poner en la mesa. Porque sí, me parece que, por ejemplo, en Latinoamérica, por el machismo que hay muchos narcisistas. Y lo peor es que la sociedad lo ve bien. O sea, ven bien ese comportamiento, a ver, sí o no. El comportamiento narcisista es muy parecido al comportamiento machista. Es más, la primera encuesta del canal, aquí está. O sea, ¿no? Véanla, vamos a hacer esa pregunta. El narcisismo y el machismo son muy parecidos. O sea, el machismo, por ejemplo, el machista, ¿no? Eso, tiene condicionado el no sentir, por un lado. Y por otro lado, es esta falta de sentimientos o de conexión con el verdadero sentimiento, por ejemplo, de la mujer. Así o más simple. Entonces, pues bueno, creo que este encantador machismo que puede haber en Latinoamérica, que pues, inclusive puede ser inclusive más justo que el que hay en Europa, porque en Europa las mujeres adquirieron las mismas responsabilidades, pero nunca los mismos derechos, y en Latinoamérica, bien o mal, las mujeres son más matriarcado, tienen que criar solas a las familias y de alguna manera, pues no sé, se les respeta un poco más, es mi sentir personal, no significa que sea verdad, pero yo viví un tiempo en Europa, en España concretamente, y sí veía, por ejemplo, el machismo, yo les decía, está mejor el machismo mexicano, o sea, el mismo machismo, digamos, discriminador, desvalidador, ¿no? Pero al menos aquí en México como que sentía que las mujeres teníamos un poco más de poder, a nivel familiar al menos, y siento que sí, no sé. Pero bueno, es un tema importante de analizar. ¿El machismo realmente es cuna del narcisismo? Opinen, identifiquen a un narcisista y bueno, pónganle like, únanse al grupo del Facebook y sigamos identificando narcisistas.